Hola, muchísimas gracias por la invitación, John. Estoy encantada de estar aquí. No, con muchísimo gusto. Vamos a felicitarte por Dorian, la familia hasta la muerte. Es un librazo, ¿no? Bueno, como te decían en la entrevista antes de comenzar a grabar, que ya me falta poquito, como 5 páginas, todo puede cambiar, ¿no? Así que, pero por ejemplo, yo solo tengo muchas preguntas sobre qué significa en este libro dos temas importantes. ¿Qué opinas sobre el tema de la muerte y la desesperación referente a la música clásica? Porque hay una parte elemental que es la flauta mágica de Mozart. Entonces, quisiera que me contaras sobre esos gustos, esos también pensamientos sobre esos dos temas. En principio, yo te podría resumir la pregunta un poco porque es muy amplio hablar de la muerte y las inquietudes que todos los seres humanos tenemos respecto a ese tema. Pero para resumirte un poco las cosas, te podría decir que yo desde muy pequeña estoy fascinada con ese tema y sobre todo desde la literatura he encontrado que es uno de los medios más idóneos para especular, para explorar ese tema, para también indagar en las sensaciones que causa, el impacto que causa en la vida de todos los que hemos tenido la oportunidad, bueno, la oportunidad, no, la, digamos, la desgracia de tener la muerte cerquita de nosotros, bien sea porque, no sé, por algo de la familia, porque nos hemos enterado de cosas frecuentemente respecto a la muerte. En mi caso, mi mamá era, bueno, era fiscal, ahorita es pensionada, se pensionó como fiscal, y como en ese trabajo ella estaba constantemente, hace años ya, involucrada en los levantamientos, que en esas épocas los fiscales hacían los levantamientos, entonces yo siempre curioseaba ahí de los casos que le tocaban a ella, porque la gente, bueno, en qué circunstancias la gente moría, y eso me comenzó a gestar a mí algo de qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte? Si es el final, sí, bueno, el impacto que puede causar, como te decía antes, en la vida de las personas y sobre todo en mí, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con cementerios, con eh, entierros, funerales, la vida después de la muerte, digo, por ejemplo, en la ficción, los vampiros, todo eso siempre me ha obsesionado desde temprana edad. Entonces, en principio, con Dorian no pensaba yo volcarme demasiado en ese tema, pero eventualmente se me fue revelando este personaje con una carga, digamos, psicológica y una carga emocional muy densa en ese sentido. Y la muerte, tanto en este primer libro como en la siguiente parte que estoy ahorita escribiendo, va a ser un tema recurrente y no solo respecto a, digamos, lo que es la muerte en sí, lo que tenemos ahorita por verdad respecto a la muerte, es decir, lo que la ciencia nos ha dicho y todo esto, sino que nos vamos un poquito con la especulación, cosa que por fortuna la ficción nos permite hacer. Por supuesto que va con bases a, no sé, al misticismos, a alquimia, a teorías conspirativas, etcétera, que eso también me apasiona mucho, pero siempre dando una perspectiva un poquito renovada, ¿no? Respecto a ese tema o auténtica, digamos, es lo que intento hacer a través del libro. Después están temas como la música, la flauta mágica también es súper importante, sobre todo si nos vamos al tema de las sociedades secretas, en especial la masonería. Mozart escribió la flauta mágica, esta ópera, para justamente hacer un homenaje a al grupo de masonería al que él pertenecía y vemos allí varios símbolos. Me encanta depositar símbolos en la historia que de alguna manera la nutran. Y en el caso de la flauta mágica, vemos, por ejemplo, que los personajes pasan por ciertas pruebas que quizá de alguna forma los lectores puedan después encontrar un vínculo con lo que está viviendo Dorian. Es la prueba del bosque oscuro o del silencio, la prueba del agua, la prueba del fuego. Son tres pruebas. De hecho, los números también tienen mucha coincidencia, ¿no? Siempre son tres o siempre hay ahí alguna cuestión con la simetría de las escenas, con símbolos como por ejemplo los personajes que intervienen, ¿no? Uno es un chico que está intentando rescatar a una princesa por órdenes de esta mujer que es la reina de la noche y que tienen a su hija secuestrada. Ahí está pasando, bueno, es toda una conspiración dentro de la flauta mágica. Es una ópera que a mí me fascina y que aspiro que algún día pueda verla en vivo y en directo. Bueno, pero la cuestión con la música y con los símbolos
está ahí bastante relacionada y trato de enriquecer esta historia y todo lo que venga de aquí en adelante. Siempre voy a tener esa intención de enriquecerla a partir de esas cosas que no solo es que me gusten a mí, sino que pienso que tienen una oportunidad de ser explotadas para contribuir a que una historia sea más sólida, a partir de, no sé, de esas cuestiones que hacen que uno después como lector, o bueno, también como escritor, porque uno se tiene que meter mucho en la investigación, pero después también me gusta esa sensación de decir, bueno, los escritores, perdón, los lectores van a leer esto y van a decir, quiero saber más, quiero saber qué es la flauta mágica, quién es Mozart, por qué fue tan importante, o qué relación tienen la música y la escritura, por qué es tan importante el arte en la vida de todas las personas, en fin. Me parece algo interesante que cuando, bueno, hace referencia al tema de la masonería, aunque en cierta parte en poquito está, ya por ejemplo yo me acuerdo los personajes que uno dice, no, en cierta parte hace las 5 partes del saludo masón, obviamente es algo distinto, pero me encantó mucho porque también yo me acordaba cuando mantenía el tema de la flauta de Mozart, me acordaba la ópera, a la que obviamente se visualiza en las orquestas sinfónicas y todo eso, y que me parece muy chévere. Ahora, hay otro tema que me pareció súper interesante, es una frase, bueno, no hablo muy bien en francés, pero es como la vie est faite de petits bonheurs, que es como significar es, para usted la pregunta es, ¿por qué la vida está hecha de estos pequeños placeres? Bueno, esa es una frase que dice Olivia en algún momento y con una pronunciación espantosa que le hubiera chirriado los oídos a Guido. Yo espantoso, ¿no? Eh, Pero bueno. no, no, buen intento, buen intento. Yo tampoco sé mucho francés, lo soy a dos, entonces tampoco te puedo juzgar. Pero bueno, la cuestión es que esto es algo que dice Olivia porque es una chica que de alguna manera intenta ser estoica respecto a cualquier situación que le ocurra en la vida. Viene de un contexto que contrasta mucho con el de Dorian, porque mientras Dorian es un chico que, bueno, si bien es rebelde y si bien esa rebeldía lo ha llevado a emanciparse de su familia, y eso y su rebeldía y sus metidas de pata, ¿no? Evidentemente. Después también tenemos este personaje contrastante que es Olivia, que es una chica que a ella siempre le ha tocado muy difícil porque no viene de un apellido súper reconocido, como es el caso de Dorian, los ve. Tampoco viene de un contexto de una familia acomodada económicamente, y ha tenido que enfrentarse a ciertas cosas, no solo por esas cuestiones económicas, sino también por su físico, por su raza, incluso por ser mujer, porque recordemos que Dorian, si bien no ocurre no puedo decirles exactamente en dónde ocurre en la época, no me gustaría eso, quisiera que cada quien ate cabos, pero no ocurre en la actualidad, digamos, y seguía siendo una época en la que las mujeres un poquito sí ya iban saliendo, ya iban a la universidad, ya tenían muchas libertades. Ella en su caso dirige una residencia estudiantil, pero igual pasa por muchas cosas duras y que te hacen ese como golpe de realidad de esto es la industria artística no es tan romántica como nos la pintan, y después de haber publicado les garantizo que lo probé en mi propia piel. Hay muchas cosas que uno idealiza mucho, ¿no? Del proceso editorial o de cómo es, o los contactos o cómo qué pasa ya cuando tú estás como un escritor publicado. Y realmente a veces sí, parte de cumplir el sueño implica sacrificios. Y eso es lo que trae Olivia siempre a colación, no conscientemente quizá, pero sí como personaje, es un personaje que simboliza esos sacrificios. Todos, de hecho, incluso Dorian, Aiden, Olivia, simbolizan, incluso Adela, los sacrificios que nosotros como amantes del arte debemos hacer con el fin de volcarnos hacia esa pasión sin importar qué, sin importar las consecuencias o a veces los medios. No es mi caso, pero quise que los personajes tengan esa discrepancia de pronto, ¿no? ¿Será que me voy por esto y sacrifico otras cosas? Y bueno, entonces cuando Olivia dice esta frase, realmente no es lo que yo pienso. Me parece que quizá hasta cierto punto podríamos decir que es sabio, ¿no? Porque es este cliché muchas veces que se dice de que aprovecha los pequeños momentos, que a veces la vida no se trata de siempre tener glorias y éxitos y estar en la cima, sino de tomarte un cafecito viendo un atardecer o caminar por la playa, planes súper que no implican gastos económicos, no implican que tú tengas que tener lujos, pero
son lo que hace que la vida tenga sentido y pese a todos esos sacrificios que tenemos que hacer o pese a que las cosas no siempre salen como esperábamos, son los que finalmente nos tienen a flote. Aikido, Aikido, Aikido. Súper, súper increíble. Hay algo chévere y es que me tiene también curioso, es que cuando se menciona una palabra que la verdad pude profundizar, que es la de festo, pero yo dije, en cierta parte a los hombres que somos los más feos, no sé si de pronto eso incluye, ¿no? Porque habla sobre el festo, la mitología y todo eso, pero hay una super frase interesante que es como para que te muestre lo bello. ¿Crees que la oscuridad siempre regresa? ¿Regresa en qué sentido y por qué habría de irse en primer lugar? Desde el momento en que cuando se hablaba sobre la manipulación mental, que eso va para otra pregunta sobre el tema de que hicieron muchas cosas sobre el tema nazi y todo eso, sobre la maldad. Entonces quisiera preguntarte sobre si la oscuridad siempre regresa, si se vuelve a repetir en cierta parte o crees que ya ¿Respecto a la historia o respecto a la vida en sí? ambas, ya que tú me dijiste ambas, mejor. Bueno, la ficción que intento hacer es una que se nutre de la realidad, entonces podría responderte ambas cosas diciéndote que sí, que yo creo que uno de los errores que a veces cometemos al analizar cómo funciona el mundo, cómo funciona la historia, cómo funciona el arte o la vida en sí, si nos queremos poner un poquito, no sé, trascendentales, es que creemos que se trata de un camino llano o lineal en el que naces, creces, te reproduces, mueres y ¡pum! Es como así la línea. Pero entonces si le ponemos un poco más de dimensión a eso, nos damos cuenta de que toda la historia y toda, incluso la ficción, la buena ficción, se repite siempre. Todas las historias ya están contadas y vamos como en círculos los seres humanos, así como el mundo es circular, la vida es circular. Tenemos incluso un esquema estético que se me olvida el nombre en este momento, pero es una forma de algo de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre, pero es como una especie de bucle en el que podemos medir la estética y la belleza en la naturaleza y es algo que son patrones. Entonces, todo se trata de patrones y por supuesto que en un mundo en el que todo, digamos, se libra bajo el lente de la luz, la oscuridad y también los grises, lo que hay en medio de ambas cosas, porque no todo se tira hacia la derecha o la izquierda, o sea, siempre hay ciertos puntos medios y eso es lo que a mí más me interesa explorar. Si nos vamos a eso, entonces entendemos que es cíclico y que siempre, por más que no, la ficción nos venda muchas veces, la ficción que es un poco floja, a veces nos venda esto de los finales felices con fuegos artificiales y todos fueron felices para siempre, jamás hay una historia que tenga un punto final. Incluso con la muerte, nosotros pasamos, la materia se transforma, pasa a nutrir la tierra y bueno, siempre se trata de eso. Entonces, ahí está, eso sería lo que pienso al respecto. No sé si tenga razón, no sé, pero siento que todos son patrones en esta vida. Y bueno, algunos fans que les ha encantado tu libro, que siempre están como en los foros, ¿no? Que se preguntan si de pronto pudiste la oportunidad de leer, cuando se habla pues del nazismo, si pudo leer Mi lucha de Hitler, porque es algo que puede como hacer referencia o no, o solo ya es algo distinto. Especulativo, digamos. Exacto. Mira, sí, he investigado sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo que tenga que ver con experimentos que en parte son reales y en parte hay mucha especulación. Hay muchos, no sé, creepypastas, leyendas, que se dice que este señor hacía tales experimentos y ni sé qué, que el señor existe, pero no sabemos a fondo porque es mucha información clasificada que tampoco es que haya salido a la luz así que podamos leer absolutamente todos esos documentos. Entonces trato como de hacer mis investigaciones por esa parte, pero no he leído mi lucha de Hitler. De hecho, no sé hasta qué punto ese libro pueda brindar información sobre los experimentos nazis. No creo que Hitler se haya puesto a decir, y bueno, el día de hoy vamos a hacer un experimento No. con un conejo y con un niño. No, no creo. ¿Tú lo leíste? ¿Tú sí lo leíste? Sí, 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 solo habla sobre su tiempo en Múnich cuando estuvo encarcelado. Sí, sí, eso lo imaginé. Pero igual no descarto la oportunidad de leerlo solo por curiosidad, a ver cómo es estar dentro de la mente
psicópata o sociópata, no sé cómo decirlo. Bueno. Solo lo leí por simple curiosidad, lo siento. Y lo siento. Pero Sí, a mí también me es da algo curiosidad. como para comprender un poco, porque es que, fíjate, aparte de la broma también de Festo y todo eso, hay algo chévere que sí me pareció interesante es sobre ahora en dos partes, sobre la diosa Aleteia, pero no sé si en cierta parte también bíblica. Pues obviamente en la Biblia dice proveniente de Grecia. Entonces, los descubridores de la verdad. ¿Qué opinas acerca de la verdad? Opino lo mismo que intenta probar el libro, que la naturaleza de la verdad es inconsistente y que todo aquel que proclame tener la verdad sobre un tema, la verdad absoluta sobre algo, una claridad, no sé, infranqueable, que ya nada puede modificarlo, miente o es un farsante o se está engañando a sí mismo, como todos nos tenemos que engañar eventualmente a nosotros mismos y creer que todo lo que conocemos es cierto, porque si no nos volveríamos locos. Pero yo siento que el mundo siempre tira hacia el absurdo. Soy muy del pensamiento de Albert Camus, salvando las distancias, obviamente, pero él habla mucho del absurdo y de la imposibilidad de retener el mundo a través de esas verdades que nos venden e incluso también la necesidad de que tenemos nosotros de ponerle nombre a todo, de decir que, bueno, si decimos que el cielo es azul y el cielo es azul es porque azul ya, o sea, para nosotros la palabra azul ya significa eso y no entendemos que es una palabra, es una herramienta. Azul no dice absolutamente nada más que algo para fines prácticos. Entonces, ese es un ejemplo que me invento ahorita, pero no es algo que dice literalmente Camus, pero es más o menos eso, es como a veces nos encerramos demasiado en decir que tenemos el conocimiento absoluto sobre el mundo y sobre la realidad por el hecho de que tenemos palabras que nos hacen pensar que las palabras significan la verdad y las palabras son, como te digo, herramientas para indagar en las millones de posibilidades que existen de explicar el mundo. Te digo una frase del libro para ti. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ah, eso es Bíblica, increíble. Bíblica. es Solo dame bíblica. 5 segundos, nada más. Como dice, es increíble, súper chévere. Otro tema interesante es sobre que también el libro tiene referencia al Gran Gatsby. Sabemos de que el Gran Gatsby es el temor a la mentalidad que la sociedad teme por conocer nuevas cosas. Entonces, ¿qué otros libros aparte del Gran Gatsby tuvo como inspiración? Porque a mí me encantó mucho la referencia del Gran Gatsby. Obviamente sabemos sobre Scott Fitzgerald y sobre todos, pero no sé. Por favor, ilustranos. Bueno, yo soy un amante irremediable de los clásicos y eso mis arcadianos lo saben bastante bien. De hecho, yo siempre les digo esto, cuando yo quiero comprar un libro o leer, bien sea en ebook, en formato físico, lo que sea, siempre que quiero dar en el blanco, me voy a un clásico, porque no hay manera de que los clásicos me decepcionen. Incluso si son a veces lenticos, pesados, a veces hay que releer un párrafo porque es que a veces, bueno, también las descripciones como eran antes eran súper largas y así. Por ejemplo, nos vamos a ver leer Moby Dick y Virgen Santísima, Enciclopedia de Ballenas. Pero bueno, también es un gran libro que lo leeré, lo releeré, digo, porque no lo disfruté tanto la primera vez, pero incluso esos libros que yo no los haya disfrutado al 100% como quizá podría eventualmente, e incluso esos me dejan grandes enseñanzas y grandes conocimientos y me hacen ver la vida desde distintas perspectivas y cambiar muchos de mis razonamientos, ¿no? O sea, me gustan esos libros que te interpelan como ser humano y tú dices, bueno, esto que yo tenía por verdad quizá no lo es, quizá esto, como te decía antes, hay mucho más allá, ¿no? Escarbando. Si escarbas siempre va a haber muchas respuestas más de lo aparente.
Entonces, eso me fascina de los clásicos y para este libro no es que yo estaba leyendo clásicos para escribir un libro después que tenga muchas referencias a clásicos, pero sí tenía mucho la intención de que a través, ya que estamos hablando en esto de los libros viejos, el librero, un chico que quiere ser escritor, que también le gusta mucho leer, pues me parece una oportunidad perfecta para allí poner algunas referencias y mostrar de algún modo que los clásicos no son algo que debería intimidarnos si sabemos cómo leerlos y si sabemos cómo aprovecharlos. Y no vamos allí buscando, no sé, claro, si queremos entretenimiento sin más, pues leamos un libro contemporáneo juvenil con lenguaje directo, que está bien también leer para entretenerse, pero si nos queremos ir un poco más allá, lo que es la literatura y sobre todo como escritores queremos formarnos más, para mí sí es muy importante leer los clásicos y también los grandes exponentes de la literatura contemporáneos. Entonces, en ese proceso yo fui ahí recolectando conocimientos, pensamientos que luego no sabía dónde me servirían, pero después ya escribiendo el libro y dije, esto me quedó sonando de este libro, del Gran Gatsby, de no sé, de Ana Karenina, de cuando el 20.000 leguas de viaje submarino, del retrato de Dorian Gray, bueno, hay muchos más, de Alice en el País de las Maravillas, que también es un clásico recurrente en Dorian. Y pues ahí entonces yo dije, bueno, estas frasecitas, estas como pensamientos que de repente los había escrito por ahí en algún cuadernito, puedan cumplir con una función en este libro. Y eso es algo que menciono en los agradecimientos de Dorian, y es que para mí el mundo es como si la belleza y todo lo que nosotros vamos recolectando en nuestra experiencia de vida se vuelve como una especie de inventario que no sabemos en qué momento puede convertirse en la pieza de un rompecabezas, de un organismo vivo que vive a través justamente de como una especie de Frankenstein, ¿no? De una recolección y una unión de esas referencias que como es conocimiento universal, que como son sentimientos, emociones que nos conectan a todos como humanidad, no es que yo por allá esté aislada pensando en la vida y en la muerte, sino que son inquietudes que nos competen a todos. Entonces, ahí está la oportunidad de vincularlas, hacer algo nuevo con ese material y a la vez, pues, de alguna manera traspasar esas inquietudes también a los lectores que estén dispuestos a también encontrar valor, ¿no? En esa conversación que va más allá de que la historia sea entretenida, que sea rápida, que sea directa o que haya, no sé, escenas del sin respeto, que es algo que muchas lectoras, sobre todo chicas, les gusta mucho leer ahora, pues que haya más sustancia, ¿no? En medio de todo eso. Así que traté de hacer esa compensación entre referencias a clásicos, un lenguaje un poquito que, pues, porque Dorian es tan amante de los clásicos, se va mucho a los clásicos, y también esta parte de que le da un poquito de ligereza, que pasen cosas interesantes, que haya sorpresas, haya giros, etcétera. Tengo una pregunta que también los fans se pueden interpretar. Aparte de que obviamente esto es como una dedicatoria para los amantes de la música, porque obviamente se mencionó una vez el tema de la medalla de San Cecilia, que es la patrona de los músicos y todo eso. Pero hay algo que también interesante sobre la Divina Comedia, aunque en cierta parte hablaste sobre los doppelgangers. Y se me ocurrió una pregunta sumamente loca. Esto es teoría, ¿no? Por si algo surge en el futuro y es, ¿te imaginas encontrarte a tu doppelganger? ¿Crees que se puede dedicar un libro a tu doppelganger? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que eso no está lo suficientemente explotado en la literatura. Y esa es la razón por la que yo hace rato, de hecho, estaba escribiendo otra historia antes de Dorian, la puse en pausa e iba a tener otro doppelganger, que ahora esa historia, pues como que la archivé y pasó a nutrir otro libro porque es como de fantasía oscura, pero yo siempre estuve obsesionada con eso, ¿no? Como el doble malvado, esa especie de sensación macabra que te da como un repelús, se te ponen los pelos de punta, cuando te ves a ti mismo, pero al mismo tiempo no lo eres. Hay un relato de Edgar Allan Poe justamente que habla de una especie de doppelganger, creo que es, ¿cómo se llama? William Wilson, creo que es. Pero es súper impresionante. O sea, yo leí ese relato y quedé obsesionada, más obsesionada de lo que ya estaba con los doppelgangers hace años. Entonces, siempre es otra inquietud que quise aquí abordar y sobre todo darle ese cariz de misterio que sostiene, porque es que
claro, no, dices, ¿será un gemelo? ¿Será alguien que se parece mucho a mí? ¿O será alguien que se está haciendo pasar por mí, pero está como, no sé, usando maquillaje, peluca? ¿Quién es? ¿O por qué? ¿Cuál es esa posible explicación de alguien que luzca tan parecido a mí? Y bueno, esto es un poco, la verdad es ese spoiler, porque la gente que no ha leído el libro pues va a decir como que doppelganger, ¿qué es esto? Pero sí, de pronto pues doppelganger significa doble malvado, es una palabra de vocablo alemán y hay un montón de leyendas al respecto. Hay una que se menciona en Dorian respecto a Percy Shelley. Y pues solo les digo hasta allí por si quieren mejor meterse en el libro y averiguarlo por ustedes mismos. Pero si yo me llegara a encontrar, de hecho yo tuve la oportunidad una vez, estaba en el gimnasio hace años, de cuando tenía como 14 años, estaba en el gimnasio y vi a una chica que es la vez más cercana que he tenido de sentir que hay alguien igualito a mí frente a mí. Yo la veía igualita, pero después le dije a mi hermano, esa mujer es igualita a mí, es impresionante. Y solo que era un poquito más oscura la tez. Y él me dijo, la vio y dijo, no, no, para nada, o sea, estás loca. Pero yo la veía y yo decía, pero es que soy yo, tiene el pelo, tiene como los cacheticos, los pómulos, los labios, es como soy yo. Y pues no sé, tal vez fue mi impresión, pero a mí me impactó mucho. O sea, yo dije, creo que es de las veces que yo sí he sentido como que ay, me encontré con alguien que se parece demasiado a mí, pero bueno, físicamente nada más. Yo sí preguntaba, ¿cómo se llamaría la doble malvada de Ángel Arcade? ¿Quién sabe? Para el próximo Eh, libro. para el próximo. Es súper interesante todo esto porque hablan sobre muchas cosas, muchas temáticas y me parece súper interesante todo eso. Además que tienes unos grandes fans que admiran todo su trabajo y te felicito por eso. Y como decía, pues Muchas al final gracias. del libro cuento con eso. Pero hay algo chévere. Hay algo interesante para los fans con las dos últimas preguntas. Primero, ¿cuál es la película que puedes recomendar a los lectores para que obviamente puedan como tener una idea al libro de Dorian? Y por último, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Uy, la última está potente, pero bueno, mientras pienso en esa, te digo que una película que sea un poquito como que dé las vibes al libro. Uf, no sé, realmente te podría decir un libro como La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que Ujú. fue una gran influencia también para mí. Pero película. Hay varias, pero es que son como de subgéneros muy concretos, mientras que Dorian bebe de todo. Ahí hay medio novela negra, hay medio policíaco, un poco detectivesco, hay romance. Entonces, mira, te podría decir un poco, por ejemplo, Maurice, ese es basado en un libro de Ian Foster, la estética, o sea, bueno, es que también es difícil porque bueno, no, Maurice es un libro de Dark Academia, pero no, tal vez no compagina tanto porque es de los años 50 y pues Dorian va un poco más adelante. Pero bueno, aquí lanzándote así, lo primero que pienso, un poquito el Gran Gatsby, por esto de la opulencia que hay alrededor de Dorian, si bien él la rechaza muchas veces. Entonces, podría decirse, y también sobre los desengaños, ¿no? De ser una persona muy ingenua, que depositas tu fe, tus esperanzas en otras personas. Quizá vemos personajes aquí que a veces pecan de ser un poco ingenuos, por más que crean que se las sepan todas, ¿no? Eventualmente. Hay una que se llama Kill Your Darlings, que actúa el de Harry Potter, Daniel Radcliffe. Kill Your Darlings, y justamente también habla mucho sobre literatura, poesía, música, y también hay por ahí un asesinato, y es una de esas películas también que se han catalogado como Dark Academia. Yo la vi antes de que se dijera que era Dark Academia y naciera todo este concepto que fue un boom. De hecho, escribí Dorian sin saber que era Dark Academia. Después yo dije, bueno, si hay que darle una etiqueta, démosle, digamos que es Dark Academia. Pero esa película me parece muy genial también. Y también explora esto de la identidad sexual de los protagonistas, ¿no? Entonces, hay varios componentes que podrían dar unas vibes a Dorian. ¿Y cómo define tu trabajo en una palabra? Bueno, ahora sí llegó la difícil. Digamos que en una palabra, apasionado. Ahí está todo, creo yo. Eso define todo. Todo lo mejor, sí.
Este es tu espacio, Ángela, para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, cuando vienes a Colombia y bueno, invita a la gente a seguir todo su trabajo. Muchísimas gracias, John. Bueno, en redes sociales me encuentran como Arcades Books, como @Arcades Books en Instagram, TikTok, en YouTube también mi canal se llama Arcades Books. Y les agradezco mucho si se quedaron hasta este momento de la entrevista. Espero que si es así, es porque les ha llamado la atención algo de lo que hablamos aquí sobre Dorian, sobre esta historia que tiene tantos componentes y algo de esto los dejó así pensando y con ganas de descubrir qué más se podrían encontrar en ese libro. Los invito a leerlo. Se llama Dorian, la familia hasta la muerte y pueden encontrarlo en cualquier librería de México, de Colombia, de Ecuador o pedirlo a través de Busca Libre si están en otros países de Latinoamérica y también lo pueden pedir o leer en Amazon en formato ebook. Así que allá los espero que sea, si le dan la oportunidad o si le dieron la oportunidad, espero que haya sido una experiencia maravillosa para ustedes, una experiencia absorbente y que sobre todo haya hecho que puedan ir a otros libros, explorar más sobre temas que les haya dejado inquietud, que haya sembrado curiosidad en ustedes el libro. Ese es como mi mayor objetivo como escritora. Ángela, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, también gracias a Planeta por el enlace y nos despedimos con una frase y un título del capítulo 18 de tu libro y es Kit Oscurum, Kit Divinum. Así es. Oh, con Muchas muchísimo gracias, gusto. John. Fuerte abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Bye bye.